Estamos por terminar el año 2023 y desde La Pepita queremos invitarles a reflexionar acerca de la necesidad de encontrar un espacio para escribir. Por espacio nos referimos no solo al espacio físico, sino también a ese espacio que debemos encontrar en nosotros mismos para esta labor creadora que podría implicar muchísimas cosas, desde abstraerse, de de repente combinarlo con otras actividades que nos permitan explorar la creatividad, pero lo importante es que sea una resolución. Es por eso que este conversatorio se ha titulado Tiempo para escribir, una resolución para el año 2024. Para ello, tendré como invitadas a dos escritoras jóvenes guatemaltecas que han brindado un poco de su tiempo para que podamos acercarnos a toda esta serie de cuestiones que de repente no conocemos acerca de qué implica escribir, qué implica escribir en Guatemala siendo mujer, lo cual todavía amerita que continuemos eh, conversando al respecto. Angélica Quiñones es una de las invitadas. Ella es guatemalteca, nacida en el año 1990. Es literata, comunicadora, feminista, presentadora de noticias y autora pasional guatemalteca. Ella dedicó sus estudios de tesis a la observación de la autoría femenina en la narrativa breve de Guatemala durante los primeros años del siglo XXI. Ha escrito relatos cortos y esporádicamente se presenta como cantante aficionada y comediante de stand-up comedy, valga la redundancia. Figura como presentadora del web show La Ciudad de los Libros. Es autora del poemario Teoría de Cuerdas del año 2019 y en Casi Literal es autora de la columna quincenal Tinta Blanca, lo cual pues es una vasta producción de columnas tipo ensayo que amerita que puedan revisar. Lucía León es la otra escritora que he invitado para esta conversación. Es guatemalteca, nacida en el año de 1986, poeta, narradora. Ha publicado cuentos infantiles como Calina y el Sol y Pancho Penacho. Su trabajo ha sido recogido en diversas antologías y revistas, entre ellas Lienzo de Fuegos, Poesía y Rimas, Caleidoscopios Urbanos, Festival Poesía para Todos, entre otros. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y periodista profesional por la Universidad de San Carlos. Cuenta con una maestría en literatura hispanoamericana por la Universidad Rafael Landívar. Es así que les invito a que se queden en esta conversación, no sin antes recordarles que pueden participar en el concurso que cierra en abril del 2024. Es un concurso dirigido a mujeres nacidas en Guatemala, mayores de edad. Pueden participar en ambas categorías que están en este momento abiertas, tanto ensayo o novela o, eh, bueno, es decir, ensayo o narrativa, puede ser novela, puede ser cuento, o la categoría de poesía. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, tanto de la conversación que a continuación les voy a presentar o del concurso que está abierto hasta abril, pueden dejarlos en la caja de comentarios de esta publicación o enviarlos a el mensaje vía DM o de inbox, depende si están en Facebook o en Instagram. Bienvenidas. Hola Angélica, hola Lucía, ¿cómo están? Qué Muy bueno bien, que se gracias. están uniendo a esta conversación. La verdad que agradezco mucho el tiempo que están brindando para que podamos acercarnos a este tema. Decía antes un poco sobre ustedes y vamos a ir ahondando en eso justamente en esta conversación, pero en realidad el tener la oportunidad de conversar con escritoras jóvenes como ustedes que ya han publicado, que ya son autoras publicadas, pues es una novedad en países como el nuestro, lamentablemente, ¿verdad? Es algo que no necesariamente llega a la vida tal vez joven, en el sentido
tiempo, van publicando más tarde, o por ser mujeres, justamente ustedes pues sabrán mucho mejor que yo cuáles son esos obstáculos. Entonces, pues me gustaría mucho que empezáramos a conversar de una vez acerca de esas vicisitudes que han tenido desde que empezaron con el gusanito de escribir, ¿cómo fue? Entonces, ¿qué me pueden contar? ¿Cómo ha sido esta cuestión, Angélica? Gracias. Bueno, para mí ha sido algo de ir creando disciplina. Yo originalmente estudié comunicación y literatura y trabajé inicialmente en el ramo editorial. Me fui huyendo del ramo editorial por ¿cómo ponemos esto de forma educada? Porque me acosaba mi jefe. Entonces, esa es la verdad. Entonces me fui de toda esa industria y trabajo ahora en publicidad digital. Después. Sin embargo, a partir de ahí fue que conocí a Alfonso Vido, que es el editor de Casi Literal, y que de hecho un día que me oyó presentar un libro y hacer un par de comentarios y me dice, pero tú tienes como experiencia en esto? Y yo, sí, ¿y qué haces ahora? Pues tengo un programa que se llama La Ciudad de los Libros y hago más o menos lo mismo que aquí, solo hablo de lo que me parecen las lecturas y hago algunos comentarios y me dice, pero mándame un artículo de algo que hayas pensado y dije, ok. Y empezó con eso, empezó con Pues, retomar lo que ya era para mí un ejercicio normal de la carrera, pero que había dejado muy de lado. Y bueno, empezó con esta serie de ensayos, ya llevo casi 8 años trabajando ensayos. wow, sí. Gracias. Es una Y poco a producción poco, ya amplia, es muy amplia ya sí, en términos de, pues, de el extensión, volumen. volumen. Exacto, entonces entre eso y también en ese tiempo también en el desarrollo por ahí por 2019 es que ya preparé mi primer poemario también con libros del Camaleón, ahí con uno de mis compañeros en Casi Literal, que fue el poemario, ¿verdad? Digital, porque por supuesto que en Guatemala la poesía todos nos hace millonarios. Por Y supuesto. luego que entre todo eso también empezando a trabajar un poco de cuento, a mí me gusta mucho el género de ciencia ficción y en esa rama es que saqué uno que también fue publicado en el Río Grande Review y que Ujú. a partir de eso que me dieron la oportunidad de sacar mi libro de cuentos y de poesía del atentado del Cuaderno Negro que salió en Casasola Editorial allá en Estados Unidos y pues muy contenta, emocionada también. De hecho, este año también trabajé otro libro, pero justamente es eso, es un esfuerzo y creo que es también la decisión de honrar esa capacidad y esas ideas que uno tiene, ese don de crear, ese impulso que pues tiene mucho que ofrecer para la gente. Así es. No, y una cuestión de decisión, ¿verdad? O sea, es la decisión que se toma. Justo. Y Lucía, en tu caso también, pues estoy un poco más familiarizada porque pues Lucía y yo tenemos historial de ser compañeras de estudios en algún punto, Sí, pero cuéntanos, ¿cómo ha sido también este camino a través de las letras, siendo mujer en Guatemala? muchas gracias, Lucy, por la invitación. Y para comentarte un poquito, justo, sí, nos conocimos, pero antes de llegar a eso, pues creo que escribir es algo que ya uno lo trae desde chiquitas, en mi caso. Siempre tenía como mis diarios y cuadernos y empezaba a garabatear ideas. Luego, en la universidad, justo empecé como mandando, yo era alguien que mandaba mis poemas así de, tal vez les interesa, tal vez. Entonces, me acuerdo que había en el Monitor también, que era un suplemento cultural que salía en siglo XXI. Ahí salieron como mis primeros textos. Había otra página que se llamaba El Overol, Te Prometo Anarquía. Entonces siempre era como tratando de mandar y a ver si se publicaban. Y luego conocí ya poco a poco a diferentes como pues poetas de Guatemala, conocí a Javier Payeras, a la Mara de Catafixia, entonces poco a poco como empezar a encontrar a diferentes conocidos y de hecho yo empecé
más a participar en lecturas de poesía antes de publicar. Entonces era así cabal, ¿verdad? De llevar los poemas en los cuadernos y demás. Luego tuve la oportunidad de participar en un colectivo que se llamaba Espiral, en el que participamos diferentes, éramos 10 poetas, artistas visuales y sacamos una antología con Adesca. Eso fue como mi primera experiencia editorial para publicar. A partir de ahí también en diferentes antologías y luego justo, aparte pues que yo traía como esta noción, ¿verdad? De que quería escribir y demás. Luego, cuando entré a la universidad, justo fue como esa decisión entre, bueno, ¿qué estudio? Y yo quería seguir letras, pero en ese momento, justo en mi familia, como, no, pero de pronto algo en lo que puedas Tenés que trabajar, justo comer. porque, ajá, como decía Angélica, ¿verdad? Porque de la poesía no se gana mucho. Entonces estudié periodismo y ya de ahí me dediqué fui encontrando mi camino hacia el periodismo cultural y justo ahí también fue que empecé a conocer a diferentes escritores, escritoras, a participar en las lecturas, pero siempre me quedó como esa cosquillita de que yo quería estudiar literatura y ahí fue donde nos conocimos contigo en la maestría en literatura hispanoamericana en la Landívar para como tratar de hacer como en ese bucket list, bueno, ya, Súper. ya estudié El check. la parte de literatura y justo ahí también en esa época fue que empecé a escribir más cuentos y salió publicado mi primer libro de cuento infantil que se llama Kalina y el Sol. Y luego hubo un taller del Ministerio de Cultura en el que participamos junto con Marilinda, que es otra amiga nuestra, y ahí desarrollamos otro cuento infantil. Entonces fue una oportunidad súper chula para saltar de la poesía, que era como algo en lo que yo había estado escribiendo y algunos relatos, hacia ya algo más formal, que son los cuentos infantiles. Y ahora Infantil. que tengo una nena de 4 años, también es súper chulo porque es algo ¿Es que, tu primera lectora o todavía está muy chiquita ajá, para leer? y Pero justo, y hasta me pregunta como y de los personajes y ya se los está aprendiendo. Es una experiencia también muy bonita y entonces, pues ahí, buscando también convocatorias y demás, por ahí ha sido mi ejercicio. y es que es importante, escuchándolas a ambas y para la audiencia de La Pepita, que esperamos que se inspiren muchas otras escritoras, es importante hacer la mención de cómo es que este es un oficio que como cualquier otro requiere, sobre todo pues la disciplina, la decisión, como decía Angélica, eh, la proactividad, como estás diciendo tú, en el caso, por ejemplo, de estar preparada, de participar en lo que se pueda, dependiendo del género que le interese a la escritora, pero es como cualquier otro oficio en el que se debe invertir tiempo. Eh, por supuesto, la preparación, pero eso no debe ser eh, de pronto un obstáculo. O sea, se pueden participar en talleres para mejorar esta capacidad de escritura y es pura práctica. Ustedes dos, pues, no me dejarán mentir, que si comparan probablemente lo que escribían muy al inicio de su oficio como escritoras y lo comparan con años después, ¿verdad? Digamos, Angélica, ¿cuántos ensayos habrás escrito a estas alturas hablando del volumen? Y lo comparas tal vez el más reciente versus el primero, pues sí, hay un cambio que seguramente ustedes pueden identificar antes que nadie, pero es porque viene con eh, este oficio de practicar, ¿verdad? De hacer esa labor e invertir el tiempo. Entonces, justo lo que quisiera que pudiéramos dejar hoy por ahí la espinita para la audiencia es que ahora que estamos por empezar un nuevo año, que sea una de las resoluciones, en lugar de, digamos que dejar un poquito de lado las tradicionales de sí, perder las libras de los tamales y, no sé, correr no sé cuántos kilómetros, también dedicarle un poco de este impulso que nos trae el año nuevo a la necesidad de regresar un poco a ese cuarto propio famoso de Virginia Woolf, ¿verdad? No sé,
¿Ustedes han visto la diferencia, por ejemplo, si se aíslan, no sé, físicamente o por lo menos figurativamente con un par de audífonos y se aíslan del mundo? ¿Cómo hace la diferencia? O sea, ¿qué cosas hacen ustedes para poder llevar a cabo este trabajo? ¿Cómo lo llevan a cabo? Si quieres, comienza tú, Lucía. Ahí Luz. está. Sí, que es todo de los micrófonos en silencio y demás, pero em, ok, pues mira, la disciplina, justo como tú lo mencionas, es muy importante porque una frase que sí se me quedó bien marcada desde que empecé a escribir es, podés tener el talento, claro, pero si no lo pones en práctica, de nada sirve. Y entonces puede llegar mucho más lejos alguien que quizá no tenga tanto talento, pero está practicando todos los días y ahí van, publicando, ya sea en pintura, en poesía, literatura, cantantes y demás. Entonces, es como la parábola de los talentos, de nada sirve tenerlos si no los pones en práctica. Ahora, llevar eso justo a la práctica es un reto de todos los días. En mi caso, ahorita que soy una mujer profesional, que además con un trabajo cabal de lunes a viernes de oficina corporativo, más ser una mamá, tiene su reto, pero lo que sí me propuse, justo ahorita que va a terminar este año, fue, me metí a talleres justo porque encontré que eso me daba la disciplina dentro de todo el mar, que puede ser un trabajo de día y regresar con atender a una nena chiquita y en casa y todo es una dinámica que hay que Claro. irla encontrando en los horarios, los talleres y sobre todo durante la pandemia, que fue algo que salieron así como en más opciones. Eso me ayudó un montón. Entonces ahí fui encontrando como ciertas estrategias. Por ejemplo, lo que a mí me ayuda un montón es primero leer bastante, pero sobre todo dependiendo de lo que esté leyendo, hay veces en que, no sé, un poema me puede hablar o un cuento, y entonces ya a partir de ahí siempre tengo mi libreta al lado y ya voy como escribiendo y tratando de hacerlo más metódico, no tanto como que la inspiración cuando te llegue el rayo y entonces ya vas a escribir, sino que Que ir te encuentres encontrando. inspiración trabajando. Cabal, es más así. Entonces, en estos talleres que tomé se me olvidó ahorita el nombre, pero es una argentina, Cintia Mayatoshi, creo que es en Twitter el usuario, pero súper chulos, porque entonces ella manda una lectura semanal junto con ejercicios. Entonces ya eso como que te va despertando el músculo para ya luego irte tú solita, y no solo quedarte con el poema de la semana o el cuento de la semana, sino que ya vas retomando también de la librera, que hay un montón de libros siempre pendientes por ahí, pero entonces Típico. ya junto con esta metodología, por ejemplo, ya te puedes poner un reto de, ok, entonces esta semana voy a escribir un poema sobre los sonidos de la casa o sobre mis recuerdos. Y entonces ya vas encontrándole el método. También participé, creo que fue a finales del año antepasado, en unos talleres de poesía inicial, algo inicial. Entonces, justo como para Súper. ir siempre retomando, porque creo que también es como muy orgulloso de nuestra parte decir, no, pues yo ya tengo todo aquí, ya yo ya sé cómo hacerlo todo. No Em, necesito nada más. Ajá, entonces siempre es interesante escuchar otras voces, encontrar otros procesos, em, y como retomar a veces, porque puede ser que cuando yo era adolescente sí tenía siempre mi diario y tenía como siempre cosas a la mano, pero conforme va pasando el tiempo con los compromisos de la vida adulta, a veces perdés conexión con esa chica que escribía igual todos los días, que tenía su cuarto propio, ponía música a todo volumen y ahí salía Ujú, todo. ujú. Entonces, de mi lado, esos son como mis recursos, como tratar siempre de estar, si no cada mes en un taller o algo leyendo, pero sí por lo menos ser más metódica en el sentido de, por ejemplo,
apuntar en un cuaderno, aunque sea frases, una imagen en el día, y ya luego puedes regresar a ese cuaderno, en el caso de si estás escribiendo poesía, y recorrer lo que tú has Exacto. escrito, esas frases que a lo mejor en ese momento no tenían tanto sentido, pero ya luego puedes ir uniendo lo que escribiste un lunes con lo que escribiste el viernes y ya vas armando. Y también siendo un poquito más crítica, justo, porque no es lo mismo lo que uno escribe ahora que lo que escribíamos a nuestros 16 17 años, Sí. y podar bastante esas hojas que uno va ahí como vaciando después de que haces estos ejercicios. Eso es lo que podría compartir de mi lado. Perfecto, ¿no? Buenísimo. Angélica. Creo que mi caso un poco más es estar en búsqueda de lo que necesito. Yo cuando pienso en un cuento o más recientemente, ahorita que terminé una novela, es pensar de una vez en cómo funciona el proyecto y hago toda una etapa de planificación de cómo va a funcionar y de qué elementos van a ir dentro de ya sea poema, cuento o ensayo. Entonces, no siempre se habla de eso, porque se habla mucho de la inspiración, pero yo soy un poquito más pragmática al respecto. Incluso gran parte de lo que muchas veces guía lo que yo estoy trabajando es investigar. Entonces, mucha lectura, no necesariamente literaria, sino también de temas de ciencia, de física, de historia, de religión, y mucho de eso es lo que termina introduciendo introduciéndose al trabajo que tengo. Y luego para lo que dice Lucía es importantísimo, ¿verdad? Aprender a dejar el ego en la puerta y editar, editar, editar. Yo tengo la suerte de tener compañeros y un círculo muy de confianza donde es un poco, donde es mutua muy mutuo el acuerdo de ayudarnos y de darnos esa lectura y una opinión y, ok, ¿qué significa esto? Y encerrarlo y todo lo demás. Entonces, creo que eso también es muy importante, es convivir con otras personas que también son creativas para que uno también contribuya, que uno también se cultive como espectador, lector, y que a la larga también lo saque un rato de su cabeza y lo vea desde la opinión o la perspectiva de otros. Así que esa es mi recomendación. Pues no, me gusta, ahí sí que uniendo lo que ambas están compartiéndonos, podemos ir armando toda esta serie, pues no es que sea una receta, ¿verdad? O sea, no es que vayamos a decir así se tiene que escribir, porque cada una de nosotras probablemente trabaja distinto, pero son serie de pasos que cada una podría tomar lo que le funciona, ¿verdad? Por ejemplo, quien esté más enfocado en esta planificación, como dice Angélica, que es importante que uno tenga como un esquema. Por ejemplo, habrá quienes funcionan mejor con un esquema, es útil. Lucía mencionaba no dejar de vista que esto es como entrenar un músculo, y eso, esa imagen me gustó mucho porque pues creo que tenemos muy presente, las redes nos atormentan todos los días con esta necesidad de muévase y sí, qué entrenamiento y todo, pero al final del día el músculo pensante pues, no necesariamente se le invierte el tiempo que requiere, ya sea entre lectura y aquí estamos hablando del oficio de escribir, pues ya es el paso siguiente que es crear, pero empezando por la lectura, creo que ahí habría que hacer esa primera pausa. Alguna vez alguien mencionaba que estaba interesada en escribir, pero que no le gustaba leer y que pues era algo que casi no hacía. Entonces, en realidad es como, como que hacer esa pausa de, primero tenemos también que alimentar no solo esta musa creadora, sino porque también conocer qué es lo que está sucediendo en este momento en términos de, no sé, tendencias, las voces diferentes que hay alrededor de nosotros. Nadie de nosotras se nos va a ocurrir algo que no se haya dicho antes probablemente. Entonces, como que tener muy en claro también que eso es parte del proceso creativo. Eh, Hay algo que quisiera también resaltar y es que hablando como mujeres, eh, precisamente en este momento tenemos un concurso en La Pepita que está eh,
activo y que la convocatoria pues está dirigida a escritoras guatemaltecas, porque hay todavía esa disparidad en cuanto a la producción literaria entre géneros, ¿verdad? Eh, Angélica, tú mencionabas algo que, pues, que sigue siendo un issue para nosotras, el tema, por ejemplo, del acoso, que pues solo eso nos llevaría a un tema aparte y no sé cuánto más, o sea, que sigue sucediendo y son obstáculos con los cuales nos seguimos enfrentando en diferentes ámbitos distintos, ¿verdad? De que hablemos de literatura o hablemos de medicina o de donde sea, es algo que sucede. Entonces, así como ese obstáculo, habrán otros, eh, el acceso a poder producir, a poder publicar. Por eso es que el concurso que está en este momento, que pueden encontrar información en los links, vamos a indicar al final, eh, está precisamente pensado en que se pueda abrir esta puerta para que escritoras que no han tenido oportunidad de publicar tengan ahí una opción de participar, como decían, ahí sí que estar activas en lo que se esté proponiendo, ¿verdad? Pero no sé, digamos, el tiempo se va tan rápido. Quisiera que pudiéramos pensar en este momento en alguna chica muy joven que está empezando en esta aventura de crear a través de la literatura. ¿Cómo podrían en realidad eh, encontrar el camino? Digamos, hay muchas opciones, pero también así a la vez podemos ver que seguimos teniendo desventaja en términos de género. ¿Por qué será eso? ¿Qué consideran ustedes que podríamos hacer? Si me lo permites, yo creo que lo que juega aquí por lo menos en Guatemala, sí es Ujú. una sociedad literaria extremadamente excluyente y elitista y sobre todo muy subida. Y ahorita cancelenme todas, no me importa. Eh, es que es cierto, es cierto. He conocido autores muy buenos a los que ninguna editorial les parabola. Yo edité sus libros y por eso digo que son buenos. Es decir, he visto trabajos extremadamente creativos que se salen del costal y que no les dan bola porque no se siente guatemalteco. Eso es lo primero que deberíamos tratar de enfrentar, porque le ponemos la carga a la gente joven, que, no, esfuerza, no se trata de, aunque seas la próxima Anne Rice o seas la próxima Isabel Allende, si tu mismo país y tu misma élite literaria es la primera que te cierra las puertas porque no eres del grupito, porque no eres de la bandita de zona uno que se junta a platicar y a tomar, eso ya te cierra muchas puertas, porque eso fue precisamente la razón por la que terminé primero publicando de forma digital y luego publicando en el extranjero, Pues, porque especialmente para autoras que están buscando de otros géneros, a mí me interesa, como te dije, ciencia ficción, fantasía y escritura cómica. Y ujú. entonces, ahí tengo me da risa porque tengo mis cartas de rechazo de varias editoriales. Entonces, sí, ahí las tengo, ahí tengo los correos, entonces Sí, aquí sí, sí. vengan. Aquí están las Eh, pruebas. aquí, sí, como dijo Kim Kardashian, yo tengo todos los recibos. Entonces, sí, es eso lo que necesitamos examinar antes de Ujú. que hablemos de que las chicas jóvenes se animen y todo. Yo creo que necesitamos que toda esta gente que es juez de concursos, que publica, que dirige editoriales, no vamos a Es una decir élite al nombres, final, ¿verdad? Esto es como tú dices, incluso es con una élite. mujeres, incluso con Ujú. mujeres que le cierran la puerta a otras mujeres. Entonces, aquí ni siquiera voy a poner distinción de que, hombres, mujeres, no, hay Sí, mujeres cerrándole puerta a mujeres, hombres cerrándole puerta a hombres y todos por igual. Es otro tipo de elitismo, no vamos a decir nombres, sí, pero es eso lo que deberíamos examinar primero, que seamos tan pues, excluyentes y tan enemigos de la innovación y de la creatividad. claro. No, y me gusta tu respuesta. Yo creo que eso es lo que queremos. Realmente ahí sí que empezar a hablar de lo que tal vez cuesta un poquito, ¿verdad? Pero es necesario si queremos realmente que este entorno cambie, ¿verdad? No sé, Lucy. Sí, estoy de acuerdo, pero justo ahorita escuchando a Angélica, y sí, es siempre, yo creo que en cualquier lugar hay como roscas o como clubs, entonces si no estás en ese club,
no pasas hacia ciertos entornos. Pero también me pregunto, ok, entonces hagamos nosotros nuestros clubs. Entonces justo tengo la alegría de haber conocido hace algunos años ya a este colectivo Literatas que dan lata, que somos diferentes poetas de, y narradoras también de distintas edades, de distintos contextos, Perdón. profesiones incluso. Y este colectivo surgió justo como una respuesta a, a esta, a esta temática, ¿no? A este de no hay espacio aquí, no hay acá, entonces nosotras damos lata y estamos ahí. Hemos participado en Filgua, en diferentes eventos también y festivales, y hay escritoras súper buenas como Tania Hernández, y hay también principiantes, me voy a colocar yo ahí también porque no tengo como tantos libros publicados. También está Ruth, que es una voz súper fuerte y que ella ha publicado bastante, pero justo porque no ha publicado como en el canon o en En los las tradicionales. editoriales mayoritarias, pero hay otras que son Sí. editoriales alternativas en donde podríamos encontrar igual un espacio. Y creo también en la tecnología, ahorita, justo lo que decía Angélica, no hay que pensar solo en Guate, porque ahora el mundo es, ¿verdad? Estamos globalizadas Más y amplio. eso se aplica, eso lo platicaba con una amiga en el tema justo de los talleres, como de poder buscar otras opciones y ahí fue donde yo caí con Cintia y, para encontrar otras voces, otras referencias literarias. Entonces, con ella estábamos leyendo gente de Asia, poetas justo nuevos que, ¿verdad? Que te dan como otro contexto. Entonces, a esas voces jóvenes, lo que les diríamos es, sigan, sigan escribiendo, sigan leyendo, y si no se puede aquí, pues no nos encerremos solo en Guate, ¿verdad? Angélica ya ha publicado fuera, y hay también otros colectivos en donde pueden encontrar también espacio. Claro, ¿no? Y como decían, Angélica mencionaba que algo que le habían comentado es que no sonaba guatemalteco enough, ¿verdad? Entonces, Sí, me eh, dieron ese, tengo ese correo que no es literatura así guatemalteca. guatemalteco enough. Entonces es Perdón, eso, pues. sí, es eso necesario también. Y me imagino que, no sé, o sea, hablar de los géneros que mencionabas, de literatura fantástica o ciencia ficción, pues sí, o sea, sigue siendo algo que en realidad todavía necesitamos seguir abriendo espacios y abrir la brecha, digamos, escritores que se animen a escribir estos géneros que de pronto justo no han sonado quizás muy afines a decir soy guatemalteco, digamos. Lucía mencionaba a Marilinda Guerrero, que también escribe ciencia ficción, que también ha tenido este tipo de, como de obstáculos en el sentido de que incluso no lo toman como un género eh, Ah, no, es el respetable gueto. En o, ciencia ficción somos ¿verdad? el gueto. Sí. Sí, algo así. Entonces, me encanta que podamos realmente llamar las cosas por su nombre con este tema, porque justo ahí es donde necesitamos que no solo se tenga conciencia de cómo es que está la situación o cómo ha estado hasta el momento, como decías, no necesariamente solo por parte de que sean hombres quienes están bloqueando mujeres, sino tristemente también sean mujeres y hombres que están bloqueando en general, ¿verdad? Y por eso es que desde la Pepita hay esta iniciativa de poder invitarlas a que participen en este concurso que se está abriendo para dos categorías, ensayo o cuento y poesía. Las bases las van a encontrar ahí en los links oportunamente cuando esto esté ya subido para que lo puedan ver. Pero sí, me gustaría entonces que pudiéramos ir concluyendo por tiempo, porque literalmente se nos va rápido. No, muy buena Con charla, esta, gracias. no, gracias a ustedes. Ustedes son las que están dirigiendo el asunto con sus experiencias, que son muy ricas y que justo es inspirador. Espero yo que quienes estén viendo la entrevista puedan darse cuenta que sí, es un oficio que pues
no les vamos a mentir, les vamos a decir que se van a hacer millonarias ahorita, pero no es esa la búsqueda al final, ¿verdad? Entonces es como, es un oficio que sí requiere de eh, un plan, de una estrategia, mencionamos en algún momento, requiere de disciplina, de práctica, de buscar cómo continuar formándonos, de dejar el ego por un lado, como decía Lucía. Entonces, una última idea con la que quieran finalizar esta conversación breve pero rica para la audiencia. No sé quién quiere Vamos, mencionarla Lucía, antes. porque en la anterior yo me fui al brinco. Eh, Adelante. Ay, qué difícil, una última idea. No, pues mira, como mujeres, justo ir encontrando esos espacios y esta voz es vital. Sobre todo ir alzándola sin quedarnos calladas. Y eso significa escucharnos también a nosotras mismas, si hay alguna que nos esté viendo y tenga esa cosquillita de escribir, pero diga, ay, yo no puedo, eso es el primer como velo que hay que tirar. Ya después vemos si lo que estás escribiendo necesita ser pulido, editado y demás, pero lo primero es animarse. Yo lo he hecho, yo pues con la nena, hay veces que la nena está viendo tele y justo yo me pongo a leer y trato por lo menos de escribir aunque sea una hoja en mi libreta para no dejar eso de lado, porque eso también es dejarse a una misma. Y si hablamos ahora de autocuidado, que está como súper de moda, esa es una forma también de autocuidarnos, de escuchar nuestra voz, más allá justo de los libros que voy a publicar o de lo que queremos ganar y demás es porque hay que de primero honrar la voz que tenemos y ya luego, si lo que queremos decir, queremos que también alguien más lo conozca, pues ya entramos en el tema de las editoriales y en publicar. Pero lo primero es eso, honrar nuestra voz, escucharnos y escribir si eso es lo que nos llama la atención, pintar, etcétera. Y luego, pues muchas gracias a la Pepita por estos espacios y por justo ir creando esas otras opciones que se salen de lo normal y que nos dan también espacio a nosotras. Gracias, Lucía. Angélica. Reitero, gracias a la Pepita, de verdad, qué oportunidad tan linda de tener a figuras de prestigio que de verdad finalmente veo que se abre ese Olimpo, las bases y el hecho de que no haya una imposición de temática ni algo forzando es maravilloso. Excelente trabajo a las organizadoras, organizadores, organizadores. Entonces, ahí a todos y todas, todos los involucrados. Entonces, ahí sí, muchísimas gracias, porque justo eso es lo que abre e inicia esta conversación, lo que nos da esa pauta para iniciar a muchos que estamos buscando ese paso, ese ánimo. Este es uno de esos espacios que qué bueno que se abre, es justo lo que necesitamos ahí, pilas, los que se sintieron aludidos. Entonces, pero justo, y la recomendación, si de verdad están buscando escribir, bueno, voy a repetir lo que dijo Lucía, sí es un tema de disciplina, por supuesto, es un tema de crear el tiempo, algo muy importante también si ustedes son cabezas de familia, que creo que, Lucía, te felicito porque sí es importante que las niñas y niños vean a los adultos leyendo como que es algo normal, porque no tiene sentido que le decimos al niño, nene, tiene que gustar leer, y ahí anda Y en el nunca lo ha teléfono visto. jugando Candy Crush, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. sí, hagamos esa diferencia alrededor con que la gente joven que nos ve, que nos imita, y luego expandan también de dónde van. Muchas veces la escritura lo pensamos como, ok, me tengo que sentar y ahorita tiene que salir un cuento. Yo personalmente recomiendo también trabajar con otras disciplinas como improvisación, teatro y de mi experiencia personal, stand-up comedy. Ujú. Entonces, experimentar con otras disciplinas discursivas que te obligan a escribir y te obligan a crear Anclar. verbalmente para que ejercites un poco ese músculo. Porque por ejemplo, mucho de lo que yo encontré para mi narrativa vino de la comedia. Entonces, Qué genial. no todo está dentro de la literatura clásica. Hay otros medios y otros profesores que pueden sacar algo creativo de tu potencial. Buenísimo. No, me encanta también esa idea y creo que un día vamos a conversar en otra oportunidad de esta
intertextualidad entre el stand-up comedy y la literatura sería genial. Pero bueno, estimadas, les agradezco mucho estos minutos de su tiempo, que yo sé que es lo más valioso que tenemos todos, es el tiempo, y que hayan brindado pues esta conversación es sumamente apreciada. Que tengan entonces un feliz año nuevo a ustedes y a quienes están viendo esta entrevista, y estén atentos por favor de todo lo que se está publicando constantemente, y no se olviden de darle atención al concurso y participar. Que tengan entonces un feliz año 2024. Bye bye. Igualmente.